Bueno, lo primero que habíamos comentado es que la fase superficial del pene y las bolsas escrotales se conoce como dartos, ¿ok? Vamos a movernos tantito a... Ay, Dios mío, espérenme. Bueno, en esta ilustración, miren, el pene y en realidad también el clítoris tienen tres porciones. La primera porción, que es la que adhiere o fija a estas estructuras, se conoce como raíz. En la diapositiva no viene el nombre, pero esta porción se conoce como raíz. Por conceptualizar la diferencia entre esta primera imagen y la segunda imagen, primero es que se ha retirado casi por completo el dartos. Todo el dartos se ha retirado casi por completo en esta ilustración. Pero además, en particular, se han retirado completas las bolsas escrotales. En este sitio deberían estar las bolsas escrotales. ¿Cuál es la intención de que se retiraran las bolsas escrotales? Pues justamente que se pueda observar la raíz del pene. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ahora, aparte de la raíz del pene, tenemos a la estructura principal, que es el cuerpo del pene. Esta zona sería el cuerpo del pene, la zona que sobresale. Y finalmente tendríamos a la cabeza del pene, que no se llama así, ¿ok? La cabeza del pene es conocida como glande, ¿ok? Esta región es conocida como glande, que generalmente está recubierta por un pliegue de piel que se llama prepucio. ¿Vamos bien hasta el momento? Ok. Entonces, en esta imagen donde se ha hecho disección de las bolsas escrotales y se ha retirado el dartos, principalmente en esta imagen podemos aprovechar para observar a los músculos que se encargan de colaborar con los cuerpos eréctiles, ¿sale? Son músculos que colaboran con los cuerpos eréctiles. Me voy a mover unas diapositivas más adelante, pero voy a regresar a explicarlo ahorita. En estas imágenes podemos ver los cuerpos eréctiles aislados. Entonces, miren, aquí a los lados están los cuerpos cavernosos, o el cuerpo cavernoso mejor dicho, y aquí al centro está el cuerpo esponjoso, ¿sale? Entonces, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso. Si observamos la disposición de estos músculos, básicamente solo es envolver a esos cuerpos eréctiles, envolver al cuerpo esponjoso o envolver al cuerpo cavernoso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo se llaman? Bueno, respectivamente, el que envuelve al cuerpo cavernoso se conoce como isquio cavernoso, músculo isquio cavernoso. Y por otro lado, el que envuelve la base del cuerpo esponjoso se llama bulbo esponjoso, ¿sale? Bulbo esponjoso. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, en este estrato acabamos de retirar el dartos y estamos observando a los músculos erectores del pene. Y en la siguiente imagen, en esta imagen, solo se han retirado esos músculos. Para esta tercera imagen únicamente se retiraron los músculos. ¿Qué observamos? Nuevamente observamos una fascia que envuelve a los cuerpos eréctiles. Esta fascia es conocida como fascia peniana profunda o fascia de Bock, ¿sale? Se escribe con U. Fascia peniana profunda o fascia de Bock. Después de eliminar esta fascia, ya observamos ahora sí 100% a los cuerpos eréctiles, que habíamos quedado que son dos, son el cuerpo esponjoso y el cuerpo o cuerpos cavernosos. Ahora, la base de ambos cuerpos eréctiles, específicamente la base del cuerpo esponjoso, se ve abombado y a esa forma se le dice bulbo. Entonces, esto es el bulbo del pene. Justamente el músculo bulbo esponjoso se llama así porque está en el bulbo, ¿sale? Entonces, esta parte central se llama bulbo del pene. Y por otro lado, a los lados, la zona de implantación de los cuerpos cavernosos se llama pilares del pene. Entonces, bulbo del pene y pilares del pene. En este sentido, hasta ahorita, prácticamente todo lo que les he mencionado es idéntico o muy similar al clítoris en la mujer. Nada más, conforme nos vayamos hacia adelante, sí vamos a observar una diferencia radical. Ahorita la comentamos. Bueno,
Entonces, si nos vamos hacia distal, esto es proximal porque es la zona de implantación o de inserción del pene. Básicamente el bulbo y los pilares del pene formarían a la raíz del pene, ¿ok? Si nos vamos hacia la estructura del cuerpo, ya observamos como tal al cuerpo esponjoso y a los cuerpos cavernosos, ¿sale? A los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos tienen la cualidad de estar adheridos entre sí. ¿Está temblando el proyector o está temblando la esta? Es la... Ok. Bueno, entonces los cuerpos cavernosos están adheridos y tienen un tabique que los separa por el centro. Finalmente, el cuerpo esponjoso en la parte final. Miren, aquí pareciera que el cuerpo esponjoso ¿cómo se dice? Se hace grande y se termina constituyendo el glande, pero de acuerdo con el origen embriológico no ocurre así. Lo que ocurre es que hay un primorio que es el precursor del origen del glande y que se termina ese primorio adhiriendo al cuerpo esponjoso. En el hombre el glande termina siendo parte del cuerpo esponjoso, pero en la mujer el glande está unido pero a los cuerpos cavernosos, ¿ok? Entonces esto respalda la idea o la teoría de que el glande en realidad es una estructura independiente que se adhiere a un cuerpo eréctil diferente. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Entonces, en cuanto a su constitución, los cuerpos esponjosos, tanto en hombre como en mujer, tienen la característica de ser mucho más elásticos. Eso permite que en su interior transcurra la uretra, cuando menos en el caso del hombre, en su interior transcurre la uretra sin que el crecimiento, o ya sea de la uretra o del cuerpo esponjoso, termine perjudicando, ¿sale? Termine perjudicando a la uretra. Entonces, la uretra puede transcurrir por el cuerpo esponjoso gracias a su textura elástica y fácilmente compresible. Por otro lado, los cuerpos cavernosos son mucho más rígidos, mucho más fibrosos, entonces por dentro no transcurre ninguna estructura muy relevante, excepto arterias, dado que es mucho más duro, podría lastimar otras estructuras internas. Entonces, con respecto al pene, lo vamos a dejar resumido así, insisto, básicamente el pene que son envolturas, más envolturas y cuerpos eréctiles, ¿sale? Muchas de las características del pene se van a repetir en el clítoris, que vamos a ver un poquito más adelante. Y ahora vamos a las bolsas escrotales, ¿ok? Vamos a las bolsas escrotales. En las bolsas escrotales literalmente son capas y más capas. Pero podríamos intentar aprender una por una de estas capas. Pero desde mi punto de vista es impráctico intentar aprender una por una de estas capas. Desde mi punto de vista, y es por eso que considero que era muy relevante el repaso o empezar con los temas de anatomía de la pared abdominal. Si se dan cuenta, el escroto básicamente tiene una réplica de la gran mayoría de las capas de la pared abdominal. Entonces, la pared abdominal comienza con piel y grasa subcutánea, y el escroto tiene piel y grasa subcutánea. Por otro lado, la pared abdominal tiene el estrato membranoso del panículo adiposo o fascia de Scarpa, y ya habíamos visto que el dartos de hecho es esta fascia extendida hacia el pene y hacia el escroto. Después, miren, conceptualmente estas capas en el escroto y en la pared abdominal incluso son continuas. No hay interrupción entre la piel de la pared abdominal y la piel del escroto. No hay interrupción entre la grasa subcutánea de la pared abdominal y la grasa subcutánea del escroto. Y no hay interrupción entre la fascia de Scarpa y el dartos del escroto. Pero para las siguientes capas, a mí conceptualmente me sirve mucho hacer esta comparación. Fíjense que en su migración el testículo, para mí es como un gato o un niño que no se quiere bañar. Fíjense que hace unos años, cuando mi hija era un poquito más chiquita, un día le íbamos a meter a bañar y entonces, no me quiero bañar, quién sabe qué, ¿no? Y que se aferra a las cobijas de la cama. Y entonces la íbamos jalando y entonces traía la cobija que iba hasta arriba, que se enredó con la siguiente cobija, que se enredó con la siguiente cobija. Entonces veía muy chistosa la escena porque la íbamos jalando y ya venían todas las cobijas de la cama, ¿no? La cama quedó pelona sin cobijas porque se arrastró con todas ellas hasta el baño. Bueno, miren, el testículo en su origen
comenzó en la cavidad abdominal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vemos a los precursores de la glándula suprarrenal, aquí vemos al conducto mesonéfrico o conducto de Wolf, y vemos a los precursores de las gónadas, ¿sale? Entonces, aquí está un precursor de la gónada, aquí está el otro precursor de las gónadas. A pesar de que comienzan aproximadamente a las 8 semanas, en la región retroperitoneal van migrando hasta terminar en las bolsas escrotales. ¿Cómo fue que salieron de la cavidad abdominal para terminar en las bolsas escrotales? Pues justamente pueden observar aquí, miren, anillo inguinal superficial. Justamente tuvieron que atravesar el conducto inguinal para pasar de la cavidad abdominal hacia las bolsas escrotales. Punto número 1 por el cual era importante repasar pared abdominal. Pero además de esto, en su trayecto, el testículo fue como un niño arrastrando pedazos de la pared abdominal con él. Esto embriológicamente no formaba parte del escroto, ¿sale? Esto de acá no formaba parte del escroto. Pero en su trayecto el testículo arrastra consigo estos pedazos de la pared abdominal, haciendo que terminen formando parte de sus envolturas. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, debajo de la fascia de Scarpa, que es el estrato membranoso del panículo adiposo, ¿qué quedamos que había? Músculo oblicuo externo. El oblicuo externo aporta una fascia que se llama fascia espermática externa, que forma parte del escroto. ¿Vamos yendo hasta acá? Debajo del oblicuo externo, ¿qué hay? El oblicuo interno. El oblicuo interno de plano no solo aporta una capa fibrosa, aporta músculo. Literalmente, digamos que el testículo le arrancó fibras de músculo en su trayecto y creó un nuevo músculo con esas fibras que le arrancó, que se llama cremaster. Este músculo es el que regula la altura de los testículos. ¿Vamos bien hasta acá? Y por último, el transverso. Bueno, el transverso en un sentido estricto no aporta capas. El transverso no aporta capas. ¿Quién sí aporta capas? ¿Qué hay más profundo con respecto al transverso? La fascia transversalis. Y la fascia transversalis sí aporta una capa para el escroto, que es la fascia espermática interna. Ahora, debajo de la fascia transversalis, yo se los dije hace rato, ¿qué hay debajo de la fascia transversalis? El peritoneo parietal. ¿Sale? Debajo de la fascia transversalis tenemos al peritoneo parietal. También el testículo arrastra pedacitos de peritoneo parietal. Entonces, ese peritoneo parietal cambia de nombre. El peritoneo parietal que migró con el testículo se llama túnica vaginal. ¿Sale? Túnica vaginal. Vamos bien hasta acá. Bueno, pues vaya, generalmente la forma en la que explico las capas del escroto y lo hago utilizando los elementos de la pared abdominal, pues parte de la premisa de que ya se saben los elementos de la pared abdominal. Pues para ustedes va a ser un poquito de doble batalla porque se van a tener que aprender los elementos de la pared abdominal y adicionalmente los elementos del escroto, pero matamos en cierto modo dos pájaros de un tiro. Por cierto, el repaso que di de pared abdominal no viene en el parcial, el tercer parcial no va a traer ese contenido, pero traten de aprovecharlo porque hay muchos vínculos con lo que vamos a ir mencionando a lo largo del curso. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? ¿No? Bueno. Ok. Desde lo superficial hacia lo profundo comenzamos por la piel. Aquí está la palabra, pero vamos a comenzar desde arriba. Piel. Después de la piel encontraríamos grasa, pero hay poquita, entonces saltamos directamente de la grasa al dartos. ¿Sale? Al dartos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Después del dartos encontraríamos a la fascia espermática externa, que es el oblicuo externo, bueno, la poneurosis del oblicuo externo extendiéndose para acá. ¿Vamos bien hasta el momento? Después de esto encontraríamos el cacho que le arrancamos al oblicuo interno, es decir, el músculo cremaster, ¿sale?
Después del cacho que le arrancamos al oblicuo interno, deberíamos encontrar algún cacho del transverso, pero quedamos que el transverso no aporta nada. Entonces nos saltamos del cremaster a la fascia transversalis, que nos aporta a la fascia espermática interna, ¿sale? Fascia espermática interna. Después de eso, ¿qué sigue? El peritoneo, y el peritoneo nos está aportando a la túnica vaginal, la túnica vaginal. La túnica vaginal tiene una capa parietal y tiene una capa visceral, ¿sale? La túnica vaginal tiene capa parietal y capa visceral. Entonces, capa parietal, y aquí vemos al testículo recubierto por la capa visceral. Por cierto, ustedes hicieron disección de testículo el año pasado, ¿no? ¿Se me contaron? El semestre pasado. Bueno, vamos bien hasta aquí, hasta el momento. Ok. Por otro lado, aunque no pretendo en este momento darles una cátedra completa sobre el desarrollo embriológico, al comienzo los genitales están diferenciados y solamente tenemos los primordios que darán origen al glande. Aquí podemos ver que es un primordio independiente, el pliegue urogenital, y tenemos el precursor, el tubérculo lateral, que es el precursor principalmente de labios mayores en la mujer o de las bolsas escrotales en el hombre. Entonces todo esto pues denominan como tubérculo genital. No lo voy a preguntar, pero lo que quiero es ensalzar el concepto de que hay estructuras equivalentes en los genitales masculinos y los genitales femeninos. Bueno, vamos a seguir, por ejemplo, esta estructura de color amarillo, que es el precursor del glande. Aquí podemos observar cómo este precursor del glande se termina pues fusionando con los precursores de los cuerpos eréctiles en el hombre y del cuerpo del pene, ¿ok? En la mujer también termina fusionándose, aunque no se ve la fusión con los cuerpos eréctiles. Ahora, por otro lado, quedamos que esto, ¿qué color es esto? ¿Quedamos? Morado. ¿Morado? Yo lo veo azul. Bueno, esto de color morado en el hombre da origen a los cuerpos eréctiles y las bolsas escrotales. Cuerpos eréctiles y bolsas escrotales. En la mujer también da origen a los cuerpos eréctiles. No son visibles, pero da origen a los cuerpos eréctiles y a los labios mayores, ¿sale? Los labios mayores. Y esto que es el surco urogenital, en el hombre prácticamente solamente genera o queda como vestigio el rafe del pene, o también se extiende a rafe perineal. En la mujer, esto que es el surco urogenital a nivel superficial sí nos da a los labios menores, ¿ok? Toda esta estructura la voy a volver a mencionar cuando lleguemos a genitales externos de la mujer, pero sobre todo en la comparativa quiero que vean más o menos la equivalencia de estructuras en el hombre, bueno, desarrolladas en el hombre y en la mujer. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, nos hemos concentrado en las envolturas del testículo, ¿sale? Perdón, las envolturas de las bolsas escrotales. Entonces, ahora sí vamos con la estructura del testículo, ¿sale? Vamos a hablar del testículo y de estructuras anexas. Quiero enfatizar que el testículo está recubierto por la túnica vaginal visceral. ¿Por qué lo enfatizo? Porque en esta imagen no viene dibujada, pero ya salió. No viene dibujada la túnica vaginal visceral, pero el testículo está recubierto por la túnica vaginal visceral. Túnica vaginal visceral. ¿Vamos yendo hasta acá? Sí. Ok, bueno. Entonces, obviando la envoltura que es la túnica vaginal visceral, después de eso encontramos una túnica de tejido fibroso. ¿Cómo se llama? Bueno, como tiene una apariencia blanquecina, se llama túnica albuginea. Sale túnica albuginea. Toda la envoltura en la periferia del testículo se llama túnica albuginea. ¿Vamos bien hasta acá? La túnica albuginea emite prolongaciones. Déjenme bajar tanto la imagen. Ponlo así. Sale. La túnica albuginea emite prolongaciones que se dirigen hacia el centro del testículo. Entonces, estas prolongaciones crean tabiques que se llaman septos, ¿ok?
Entonces, las prolongaciones hacia el interior de la túnica albuginea crean tabiques que se llaman septos. Y esto nos permite distinguir en el testículo a los lobulillos. ¿Ok? Aquí hay un septo, aquí hay otro septo, y entonces entre dos septos que tenemos, lobulillo testicular. Sale el lobulillo testicular. Recuerden que como en español lo traducimos con las patas, lóbules o lóbulus del latín se traduce al español como lobulillos. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, probablemente todo esto esté siendo nada más un recordatorio porque según me comentaron ya vieron la anatomía testicular en embrio. Bueno, ahora dentro de los lobulillos tenemos un plegamiento de conductos que son conocidos como conductos o túbulos seminíferos, ¿sale? Conductos o túbulos seminíferos. Es en estos conductos o túbulos seminíferos donde se produce la maduración de los espermatozoides y además son lanzados hacia la luz para poder pues salir en el momento de una eyaculación. ¿Vamos bien hasta el momento? Ok. Ahora, estos túbulos seminíferos convergen hacia el centro del testículo y en el centro del testículo tenemos una red, literalmente, o sea, esto no tiene ningún patrón, sencillamente es una red que se llama red testicular, ¿sale? Red testicular. ¿Vamos bien? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes le echan imaginación, la forma del testículo se parece a la del riñón, o cuando menos en esta ilustración y en este corte. En el riñón, esto habría sido el seno renal. En el riñón. En el testículo, esta región, no me refiero a los túbulos, esta región se llama mediastino testicular, ¿ok? Esta región se llama mediastino testicular. ¿Y qué hay en el mediastino testicular? La red testicular. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sale pues. Ahora, después de la red testicular, comienzan a formarse unos conductos. Miren, este es uno de los sitios donde a veces una letra o cambiar de singular a plural va a tener mucho impacto. Miren, de la red testicular salen múltiples conductos que van a unir con el epidídimo, ¿ok? Pero estos múltiples conductos tienen un nombre muy parecido a otro conducto aquí mismo. Entonces, mucho cuidado con cómo los pronuncian. Estos en español son los conductos eferentes. En español son conductos eferentes. Doctor, debería traducirse como conductillos. Tienen toda la razón, pero les dicen conductos eferentes. En español, conductos eferentes. ¿Qué hacen? Comunicar la red testicular con el epidídimo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, después de los conductos eferentes, ahora encontramos esta estructura con forma como de camarón, que es el epidídimo. Comenzamos con la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo. ¿Vamos bien hasta acá? Miren, la mayoría de los hombres pues diría que si recibe un golpe en la región de los testículos duelen mucho. Y se asume que el testículo es muy susceptible a dolor cuando hay un golpe. Pero la cuestión es que no tiene tantos receptores al dolor como la mayoría de la gente cree. La estructura que es particularmente rica en nociceptores y que es la que produce ese dolor tan intenso es el epidídimo. El epidídimo es en realidad la estructura más rica en nociceptores y por lo tanto, no sé por qué ponen esta palabra en los libros, pero le llaman dolor exquisito, no sé por qué. Esta es la estructura que duele muchísimo ante cualquier tipo de traumatismo en la región de las bolsas escrotales. ¿Sale? El epidídimo no es parte del testículo, ya es una nueva estructura, pero está dentro de las bolsas escrotales. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Y por último, después del epidídimo, ya se forma el conducto deferente. Este es el que se puede confundir con los conductos eferentes. ¿Sale?
pero este es el conducto deferente, una D y este debe de estar en singular, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, el conducto deferente ya es el que sale, repito, el conducto deferente es el que sale de las bolsas escrotales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Le puedo cambiar? Sí. ¿Siguen vivos? Ok. Miren, ahorita rápidamente, miren, aquí está la bolsa escrotal, se ha abierto para exponer el testículo, esto es el epidídimo y aquí vemos cómo sale el conducto deferente. Atraviesa la pared abdominal, recorre a la vejiga por su parte superior y por la parte posterior termina desembocando en ella. ¿Vamos bien ahorita? ¿Dónde está la imagen? Aquí está, ya. Pero minúsculas son mayúsculas. Es mayúsculas. Ok. Va. Esto es una vista de la vejiga en su parte posterior. Ok, esto es una vista de la vejiga en su parte posterior. Aquí vemos cómo los uréteres están desembocando en la vejiga y por arriba de los uréteres está pasando el conducto deferente. Entonces, el conducto deferente se aproxima hacia esto que es una de las glándulas seminales, conocida como próstata. Y cuando el conducto deferente se aproxima hacia la próstata, se dilata. Vean aquí, se dilató, se dilató, se dilató. Esa dilatación se llama ámpula del conducto deferente. ¿Vamos bien hasta el momento? Bueno. Abajo del ámpula del conducto deferente, pero por arriba de la próstata, tenemos aquí otra glándula que de hecho es la que más cantidad de líquido seminal produce. Y esa estructura es la vesícula seminal. Creo que aquí debe de aparecer, no aparece marcado, pero acá está. Vesícula seminal, ¿sale? Vesícula seminal. Entonces, la vesícula seminal y el ámpula del conducto deferente fusionan sus conductos. De tal manera que esos conductos ahora se van a denominar conducto eyaculatorio. ¿Sale? Conducto eyaculatorio. Vamos a agrandar la imagen en esta zona. ¿Por qué salió corriendo? Bueno, entonces en esta zona, aunque muy pequeñito, se puede observar cómo ya se fusionó el ámpula del conducto deferente y la vesícula seminal. Vean, aquí está fusionado, es el comienzo del conducto eyaculatorio. ¿Vamos viendo hasta acá? Ahora, el conducto eyaculatorio no es un conducto pequeñito, no es corto, pero la cuestión es que la mayor parte del conducto eyaculatorio va dentro de la próstata. La mayor parte del conducto eyaculatorio va dentro de la próstata. ¿Ok? En esta silueta se puede observar cómo aquí tenemos a la vesícula seminal, bueno, acá está la vesícula seminal, su conducto, aquí está el ámpula del conducto deferente, se fusionan, de este lado se ve mejor, se fusionan sus conductos y se meten a la próstata, ¿sale? Se meten a la próstata. Esto que ya está dentro es conducto eyaculatorio, esto es conducto eyaculatorio. Vamos a otra perspectiva.
Ok. ¿Ven esa zona que aparece de este lado? Vamos a concentrarnos primero en este lado. ¿Ven esta zona que aparece marcada de amarillo? ¿Sí? Ay, perdón. ¿Por qué estoy diciendo? Ya. Ok. Esta zona justo es el conducto eyaculatorio. Esta zona es el conducto eyaculatorio. Entonces, desde aquí, donde se fusionaron las vesículas seminales y el conducto deferente, el conducto eyaculatorio se mete a la próstata, la recorre y desemboca. Esto, si se acuerdan, esto es uretra. Esto es uretra masculina. Específicamente, como estamos en la uretra que pasa por la próstata, pues es uretra prostática. Pues entonces los conductos eyaculatorios desembocan en la próstata a la altura de la uretra prostática. ¿Vamos bien en este momento? Sí, señor. Bueno. Y pues ya, el resto de la vía eyaculatoria terminaría siendo la uretra con todas sus porciones. Hasta el momento, ¿dudas o preguntas? ¿No? Bueno, entonces, con esto lo que acabamos de concluir en la explicación es la vía espermática, ¿sale? Desde que comenzamos en los túbulos seminíferos hasta el conducto eyaculatorio, o si quieren incluir a la uretra, lo que acabamos de mencionar es la vía espermática, ¿sale? Vía espermática. Ay, madre del cielo, no veo. Ok. Miren, vamos a hablar de una última estructura y de sus contenidos, que es el cordón espermático. El cordón espermático es una estructura exclusiva del hombre. Algunos no lo clasifican dentro del apartado de los genitales, otros sí lo clasifican, pero sea como sea, es conveniente abordarlo cuando estamos hablando de genitales masculinos. Entonces, el cordón espermático es un conducto o es un tubo. Irma, bien, hermano. Ok. El cordón espermático es un conducto o es un tubo, como lo quieran concebir. No sé si se acuerdan explícitamente de esto, pero hace rato que les estaba hablando de las paredes del escroto, les dije que piel, grasa subcutánea y dartos son continuos con las capas de la pared abdominal, es decir, no hay interrupción entre la piel de la pared abdominal y la piel del escroto. No hay interrupción entre la grasa subcutánea de la pared abdominal y la grasa subcutánea del escroto. Y no hay interrupción entre la fascia de Scarpa y el dartos. Estas tres son ininterrumpidas. Pero estas son las capas que les dije que el testículo, en su modo niño que no se quiere bañar o gato que no se quiere bañar, arrastra consigo. Pero estas capas, pues sí presentan ciertas interrupciones. Ahora, hay otra cosa importante. Como estas son capas que arrastró el testículo desde el abdomen hacia sus bolsas escrotales, estas capas también están presentes en el cordón espermático. En el cordón espermático no hay piel, no hay grasa subcutánea, no hay dartos, pero ¿qué hay? Hay fascia espermática externa, hay cremaster y hay fascia espermática interna. Podríamos decir que las que están presentes en el cordón espermático son las fascias que derivan de los músculos anchos del abdomen o de la fascia transversalis. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, ¿qué envolturas sí constituyen al cordón espermático que también están en el escroto y en cierto modo en la pared abdominal? Fascia espermática externa, que sería el equivalente de la aponeurosis del oblicuo externo, el cremaster, que sería el equivalente del músculo del oblicuo interno, y la fascia espermática interna, que sería el equivalente de la fascia transversalis. Vamos a la imagen y vamos a ver. Ay, no sé lo que puse la ilustración.
Pensé que se iba a cancelar. Nada más déjenme ver si vienen los nombres de las envolturas. Espérenme tantito. Bueno, mire, vamos a comenzar con este lado para hablar de las envolturas. Aquí podemos ver cómo el cordón espermático pues está comunicando con el testículo o con la bolsa escrotal y está atravesando el anillo inguinal, por lo tanto está atravesando por el conducto inguinal completo. Primera envoltura, fascia espermática externa. Primera envoltura, fascia espermática externa. Aquí está. Segunda envoltura, cremaster. Aquí está, segunda envoltura del cremaster. Nos vamos de este lado. Entonces, fascia espermática externa, cremaster cortado y después debe de estar la fascia espermática interna. Déjenme ver si acá viene, espérenme. Testículo. No, no viene. Bueno, no viene marcada, pero sería esta. ¿Sale? Esta de acá. Debe de venir por acá. No, arteria, no. Bueno, fascia espermática interna. Ahora, ya hablamos de las capas del cordón espermático. ¿Y qué diablos va dentro del cordón espermático? Miren, ¿qué necesitará llegar al testículo? El testículo es un órgano. Todo órgano necesita que llegue a él, ¿qué? Sangre. ¿Y cómo llega la sangre? Por arterias. Entonces, el testículo necesita una arteria. ¿Qué tiene que salir del testículo? Así de simple, con una arteria, ¿qué tiene que salir del testículo? Una vena, perfecto. ¿Qué otra cosa aparte de arteria y vena tiene que llegar al testículo? Un nervio, perfecto, ¿sale? Y por último, esto ya lo sabemos, lo dije hace como 5 minutos. ¿Qué sale del testículo? Lo vimos hace 3 minutos tal vez, incluso menos. No, ¿qué sale del testículo? Bueno, o sea, bueno, salen espermatozoides. ¿Y los espermatozoides cómo llegan hasta la uretra? El conducto deferente. Entonces, el cordón espermático en esencia contiene 4 cosas. En realidad contiene más, pero lo vamos a simplificar a 4 cosas. Arteria, vena, nervio y conducto deferente. Arteria, vena, nervio y conducto deferente. ¿Vamos bien hasta acá? Cámara. Entonces, ¿Le puede regresar? o sea, así o que lo moviera. Ajá, nada más. O sea, ¿lo amplío o nada más lo muevo? Tú dime. Amplíelo y desde la porfis. Sí, mucho Pues sí, pero tenemos que estar aguantando. Listo, gracias. Sale. Con mis diapositivas. Miren, esta diapositiva o esta imagen concretamente la vimos cuando abordamos riñones. ¿Están de acuerdo? Abordamos riñones y vimos esta imagen. Bueno, cuando hablamos de las arterias renales, y ya no regresó en mí, ¿verdad? Bueno, ok. Cuando hablamos de las arterias renales, hablamos de que estas son arterias pares. Después hablamos de los uréteres, bueno, la pelvis renal y los uréteres y dijimos, pues es que el uréter recibe irrigación de las renales. Y después de las renales, aunque nomás fuera de nombre, les dije cómo se llaman este par de arterias que también irrigan a los uréteres. ¿Cómo se llamaban este par de arterias que les mencioné desde hace varias clases? Incluso les dije, esas arterias tienen un nombre en los niños y otro en las niñas. Así que en general les dije un nombre. El que se acuerda de cualquiera de los 3 nombres. Exactamente, son las arterias gonadales. Sobre todo les decimos gonadales porque en esta imagen todavía no sabemos si es de niño o niña. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí. Bueno, pero si fueran de niña, pues serían ováricas, pero no son de niña, por ahorita, en este ejemplo. Son de niño. Entonces serían arterias testiculares. ¿Sale? ¿Por qué surgen desde la región abdominal? ¿Por qué surgen en una región cercana al riñón? Porque embriológicamente aquí nació el testículo, después migró. ¿Sale? Entonces, ahí está el origen de la arteria testicular. ¿Qué arteria tendría que ir en el cordón espermático? La arteria testicular. ¿Sale? Ahí estoy. Arteria testicular, ¿sale? Aquí la vemos, apenas se ve porque está envuelta por un plexo venoso, que ahorita vamos a ver. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Entonces, de los 4 elementos ya sabemos que uno es el conducto deferente y otro es la arteria testicular. Nos faltan 2 elementos. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, aunque no lo crean, en cierto modo los he estado preparando para lo que vamos a decir a continuación. Nada más déjenme algo grande la imagen porque estoy desperdiciando mucha diapositiva para una imagen que da para más. Bueno, quizás será mucho. Ya se ve. Mejor ya. Ok. Fíjense que hay una marca de pañales que se llama Pachoncitos. No más que el nombre está en inglés, pero en inglés tomó esa palabra directamente del latín. Entonces, esta marca de pañales Pachoncitos, que por cierto son bien caros, se llama Pampers. Entonces, Pampers, esos pañales se llaman así porque son pachoncitos. ¿Vamos bien hasta acá? Acolchonaditos. Bueno, del testículo sale un plexo venoso que es pachoncito. Entonces se le llama plexo venoso Pampers. Bueno, más o menos. Pampiniforme. Todo este plexo venoso se siente como pachoncito. Entonces se le llama plexo venoso pampiniforme. No hay exactamente una vena testicular. En vez de la vena testicular que tenemos, plexo venoso pampiniforme, el cual comenzó en el mediastino testicular. ¿Vamos yendo hasta aquí? Bueno. Tercer elemento del cordón espermático: arteria testicular, plexo venoso pampiniforme y conducto deferente. Entonces, ¿qué nos falta? El nervio. Bueno, hace una hora les dije, acabo de hablar de la laguna vascular, de la laguna muscular y les mencioné unos nervios. Les dije, por favor, traten de dejar este apunte de tal manera que lo puedan consultar rápidamente cuando se los pregunte, pues ha llegado el momento de preguntárselos. Hay un ramo de la segunda raíz del plexo lumbar, o es un nervio mejor derivado de la segunda raíz del plexo lumbar, que se llama genitofemoral. Y yo les dije por dónde se iba la rama femoral, que es por la laguna vascular. Quedó la incógnita. ¿Cuál era la incógnita hace rato? Si ya sabemos por dónde va la rama femoral, ¿cuál es la incógnita que queda? ¿Por dónde se va la rama genital? Pues la respuesta, el spoiler es: la rama genital del génito femoral viene aquí en el cordón espermático. ¿Sale? Esta es la rama genital del nervio genitofemoral. 4 elementos dentro del cordón espermático. ¿Vamos yendo hasta acá? Sí. Sale pues. Bueno, son 10:15, tómenos unos 5 minutos para... Tómense 10 minutos para ir al baño, ir a comprar algo.